Hola, ¿qué tal, amigos de toda América Latina? Mi nombre es Marco Sandoval, soy parte del equipo de Wingu, Tecnologías sin fines de lucro. Wingu es una organización que se dedica a potencializar las capacidades tecnológicas de otras organizaciones y es por eso que el día de hoy vamos a compartir con ustedes una cápsula sobre análisis de datos con una herramienta que se llama Watson Analytics. Watson Analytics es una herramienta de IBM y con IBM desde el año 2016 venimos realizando una serie de talleres para que las organizaciones de la sociedad civil de toda América Latina, empezamos primero en México, pudieran conocer esta herramienta y es por ello que ya hemos realizado hasta el momento 10 talleres presenciales, contando con la participación de poco más de 300 miembros de organizaciones de la sociedad civil. En realidad en Wingu nos gusta mucho este tipo de capacitaciones y agradecemos a todos los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos por haber estado ahí y agradecemos también en este momento a ustedes que están revisando este material. Este año, digamos como un plus a esta alianza que se hizo con IBM, estamos realizando estas pequeñas cápsulas de video para que las organizaciones puedan entender de una manera mucho más sencilla cómo utilizar la herramienta y gracias a ello poder potencializar su labor. Entonces, hasta este momento llevamos 3 cápsulas que llevan un orden cronológico y que ustedes pueden revisar en nuestro canal. La primera de ellas es cómo abrir su cuenta, después una sobre limpieza de datos, esta que es sobre análisis y tiene después una posterior sobre visualización de datos con esta misma herramienta. Para todo esto hemos contado con la muy oportuna colaboración de FI. FI es un gran amigo y aliado de Wingu que nos ha ayudado en todo este proceso. Y él es tecnólogo y trainer en datos y seguridad digital. Hola, Phil, ¿cómo estás? Hola, Marco, ¿cómo estás? Qué bueno que nos acompañas una vez más en esto. Pues nada, digo, esas son, digamos, las generales de FI, pero me gustas contarnos un poquito más de qué es lo que haces, cuáles son otros proyectos tuyos, digo, para que la gente te conozca. Entonces, ¿no? Ok, bueno, a mí sí me gusta platicar de un proyecto de FI que se llama Seguridad Digital, que está muy interesante y que seguramente ustedes pueden ver en otro momento y a lo largo del año 2018 me parece que va a funcionar mejor. Nada, entrando ya en materia, pues le dejo el asunto del micrófono a FI para que nos hable sobre qué es el análisis de datos. Okay. Bueno, va, Marco. Pues nada, ya está compartiéndose la pantalla. Así es. O sea, esta presentación. Bien, pues bueno, yo soy Finn, trabajo en el proyecto de hashtag Seguridad Digital, como dice Marco, y hoy vamos a hablar de análisis de datos, pero no un análisis de datos desde una forma técnica, sino más bien como una forma un poco más, ¿qué será? Conceptual, de cómo entrarle, cómo poderle hacer preguntas o analizar datos, ¿no? Una base de datos. Como que esta onda, digo, siempre es necesario tener un background más técnico, o sea, saber qué es una mediana, una moda, sacar promedios y estas cosas. Como estadística básica. Ajá, como que tener estadística básica, pero no es lo que vamos a ver hoy. Más bien vamos a ver cómo hacer preguntas a las bases de datos y contestarlas con gráficas. ¿Ok? Lo interesante de esto es que con unos clics, bueno, Watson Analytics te permite con unos clics sacar las preguntas y te da visualizaciones. ¿Sí? Son gráficas, son dibujitos que te ayudan a entender qué está pasando. Y creo que cuando es tu primer acercamiento o para un análisis rápido, para empezar a sacar respuestas rápidas, es una buena forma de acercarse a esto, ¿no? Pero antes quiero entrar tantito con cómo se plantea o cómo se hace este análisis. Digamos, como para redondear esta idea. O sea, algo que nos queda claro es que usualmente el grueso de las organizaciones, casi toda la gente que participa de ellas, pues muy pocos son tecnólogos o muy pocos provienen del área de las físico-matemáticas y biología y etc. Casi todos son de ciencias sociales y humanidades, ¿no? Digo, los de ciencias sociales de pronto pueden estar más familiarizados con la estadística que la gente de humanidades, ¿no?
usualmente salen corriendo de las matemáticas. Pero digamos que esta herramienta lo que permite entonces es ayudar a estas, digamos, a este perfil de gente que no tiene mucho acercamiento a la cuestión estadística de una manera mucho más sencilla, ¿no? O sea, sí. O sea, digamos, siempre es importante tener algo de estadística básica. O sea, por ejemplo, si tú quieres saber el promedio de algo, pues tienes que saber hacer un promedio, ¿no? O sea, aunque sea con Excel o con la calculadora o lo que sea, o sea, saber hacerlo, ¿no? Para construir tu base de datos, que también es un poco lo que vimos en la cápsula pasada. Era en la limpieza. En la limpieza. Como se podrán dar cuenta, estamos en la Ciudad de México y acá hay un cantadito muy particular donde se compran y se venden colchones y muchas cosas así. No sé por qué pasa, pero... Folclor mexicano. Exactamente. Bueno, sí. Bueno, entonces, o sea, nosotros podemos completar columnas o cosas así basado en otra información, ¿no? Como sacar promedios de edades, cosas así, generar las columnas. Esto es importante saber hacerlo, pero lo que hoy vamos a ver es ya cómo contestar las preguntas. ¿Okay? Y sí es cierto, o sea, no tienes que ser un genio en estadística, nunca vas a tener un conocimiento, de hecho, si me vas a entrar al mundo de los datos es bueno tenerlo, pero por ahora es contestar preguntas con unos clics y que tú empieces a sacar respuestas, y empieces a sacar así la carnita a esta base de datos, ¿no? Y nada, o sea, es como para un análisis rápido. Le puede servir tanto a estadistas, o sea, Wingo es tan poderoso que puede utilizarlo gente muy pesada. De hecho, Watson, sí, Wingo es muy poderoso. Perdón, Watson. Watson Analytics es muy poderoso, entonces, pues se usa para hacer predicciones de ventas, para ver tendencias, o sea, todo empresarial es una herramienta súper poderosa. Nosotros vamos a agarrar una pequeña parte de Watson Analytics y lo vamos a utilizar con una pequeña base de datos. Como primer ejercicio, como primer acercamiento, vamos a hacer maravillas. Claro, tomemos en cuenta que Watson es una herramienta empresarial que está, su objetivo es el análisis predictivo en cuestiones de tendencias, sobre todo para ventas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, digo, como maneja como fondo el análisis estadístico, pues funciona para las organizaciones, y aquí vamos a ver un pequeño ejemplo, con una base de datos muy pequeña, que es usualmente con lo que se pueden encontrar las organizaciones, ¿no? Solo para contar rapidísimo, o sea, no es que necesariamente la herramienta esté hecha para empresas, o sea, para el marketing y eso, o sea, es uno de los muchos usos que se pueden hacer, ¿no? Tendencias de compras, todo eso, pero por ejemplo puedes analizar cambios en el clima, puedes analizar el flujo de agua en las ciudades, o sea, puedes hacer cosas muy grandes, ¿no? O sea, análisis de la contaminación en una ciudad, puedes ver tendencias de qué fechas tienen más contaminación, menos, o sea, no solamente es para empresas, pero cuando tienes muchos datos, es muy poderosa, ¿no? Bueno, y es justo el valor agregado que hoy estamos como poniendo a disposición de las organizaciones. Sí. Pero bueno, ya para no alargarnos, aburrir a todo el mundo, pues vamos a ver esta pequeña presentación. No sé si se esté viendo, espero que sí. Sí, está bien. Ok, bueno, pues nada, ¿qué es análisis de datos, no? Es un poco, bueno, es lo que vamos a ver. Bien, pues análisis de datos, en resumen, es preguntarle cosas a los datos, ¿no? O sea, agarrar nuestra base de datos, ver qué información tiene, o saber qué información tiene, ya sea que la construimos o la adquirimos, y hacer una pregunta, ¿no? Entonces, analizar datos es contestar preguntas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en mente esta onda de que vamos a contestar preguntas, o sea, como que ya no suena tan feo, ¿no? Ya no es tan... Analizar datos, qué miedo. Entonces no es tan complicado. Sí, así, pregúntale algo a ver qué te dice, ¿no? Y bueno, lo que quiero decir es que vamos a transformar con distintos mecanismos los datos a una información útil. Por ejemplo, no sé, cuando tú piensas en un encabezado de un periódico, no llegas y dices, el promedio de tantas personas, bla, 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 bla. O sea, llegas y dices, resulta que este cuate robó muchos millones en tal lugar, es una noticia impactante. Entonces, convertimos esta información, estos datos duras, a algo más humano, ¿no? Algo que cualquier persona pueda entender. No sé si me explico. Y digamos que un poco darle como el lenguaje técnico para expresarlo a un público más amplio. Sí, por ejemplo, o sea, si yo te digo, se robaron 40 millones de pesos, pues a lo mejor dices, sí, es un buen, ¿no? Pero como que no te genera tanta indignación, ¿no? Pero si te digo, tú tendrías que trabajar 20 años de tu vida sin gastar un solo peso para ganarte lo que este cuate se robó en una hora, pues si te indigna, ¿no? Dices, no manches tanto, que cambia, ¿no? Cambia la forma, ¿no? La narrativa, ¿cómo lo vas a decir? Pero bueno, de eso queremos hacerlo convertido.
que de hecho van a profundizar más en las charlas, ¿no? Ajá. Dentro de... Bueno, plantearse preguntas de análisis, ¿no? Tenemos que entender que las preguntas tienen siempre dos componentes, o al menos dos componentes, ¿no? Que son las variables y el valor que se quiere obtener. Entonces, por ejemplo, en la pregunta de cuántas mujeres tienen estudios universitarios, el valor que queremos obtener es cuántas mujeres, ¿no? ¿Okay? Y la variable es estudios universitarios, ¿tiene o no tiene? ¿Okay? En la cápsula anterior hablamos de que en nuestra base de datos la vemos de forma tabular. Las columnas de nuestras variables, ¿no? ¿Okay? Y pues el valor de eso. Podemos tener varias variables, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el promedio? Es el valor que queremos obtener de edad de los alumnos del UNAM, ¿no? Entonces, si nuestra base de datos tiene todos los alumnos de todas las universidades, lo estamos acotando, ¿no? Es una pregunta con dos variables, ¿no? O sea, vamos a ir haciendo, y así podemos ir creciendo variables. Por ejemplo, en la pregunta, ¿cuál es el color favorito de las mujeres de las tres universidades con más alumnos en México? ¿Cuál sería ahí las variables, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenías que contestar. Ah, perdón. Pensé que me lo estabas ejemplificando. Ok. ¿Cuál es el color favorito de las mujeres? Variable. El color favorito, ajá, es el valor. El valor es el color favorito. Ajá. De las mujeres de las tres universidades principales. De las tres principales universidades en México. Ok. Entiéndase, principales con más alumnos. Ok. Tiene que ser la UNAM, la UAM y el Politécnico, me imagino. Tengo muchos te van a luchar por eso, pero sí. Sí. Digo, perdón por el orden. El Politécnico, la UNAM, y luego al revés, la UAM, ¿no? ¿Y la UDG? La UDG, la Universidad de Guadalajara, o el Politécnico de Monterrey, pues, bueno, incluíamos a los del norte. Ya no te metas en estos. Déjalo morir. Sigamos. Bueno, ya. Entonces, la onda es esa. Agarramos, hacemos una pregunta. Esta pregunta está conformada por un valor y una variable, ¿no? ¿Cuántas mujeres tienen estudios universitarios? Okay. Es una pregunta que se puede contestar con una base de datos del alumnado de las universidades, ¿no? De las distintas universidades. Entonces, bueno, ya logramos crear una pregunta, ¿no? Ahora, cuando nosotros hacemos preguntas, hay dos formas de entrarle a los datos, ¿no? Y una es así, el policía malo. Okay. Esta vivienda se la robé a un amigo que es analista físico nuclear. Okay. Analista de datos. Y dice esto, ¿no? O sea, tenemos dos formas de entrarle a los datos. La de policía malo y la de policía bueno, ¿no? Okay. Policía malo es cuando tú llegas y le haces un montón de transformaciones a los datos, todo así, para que contesten lo que tú quieres. No te lo estás torturando para que te digan lo que tú quieres. Okay. ¿No? Y eso pues no está bien porque puede estar muy viciado. Yeah. Y está la otra, ¿no? El suavecito, ¿no? El de ir dejando que ir dejando que los datos te digan toda la información. Okay. O sea, te vayan diciendo lo que realmente, ¿no? Te cuenten una historia. Ahora, no está mal que de repente seas policía malo y tampoco está bien que todo el tiempo seas policía bueno, porque tienes que llegar con una hipótesis primero y luego ir viendo qué te dicen los datos. Tienes que un poco de los dos. Pero algo que sí, que nunca se vale es forzar a los datos a que digan lo que tú quieres que digan. Eso es viciado y está mal. Okay. Y lo peor es que es muy fácil hacerlo, ¿no? Entonces siempre debes tener mucho cuidado con cómo manejas a los datos para sacar respuestas reales, ¿no? Okay. Y bueno, nosotros en análisis, bueno, vamos a empezar a analizar con Watson, viendo esto, o sea, vamos a empezar a hacerle preguntas a una base de datos. Y bueno, primero vamos a ver qué base de datos vamos a utilizar. Okay. Hasta ahora hemos estado trabajando con la de mortalidad materna, ¿no? Así es. Pues okay. En el portal de datos.gov.mx hay un montón de bases de datos. Aquí nosotros sacamos la de mortalidad materna, que son muertes durante el embarazo, durante el periodo de embarazo, okay. Pero que tengan que ver con el embarazo. O sea, no incluye si te atropellaron o algo así, ¿no? O sea, que la causa de muerte sea algo relacionado al embarazo, ¿no? Una enfermedad o algo, una complicación durante el embarazo. ¿Okay? Entonces, bueno, nosotros la bajamos de aquí, el portal de datos, aquí la pueden encontrar.
es embarazo. Talleres encuestado, estadística. Creo que se llama mortalidad. Mortalidad materna, creo que se llama la base de datos. Mortalidad materna, ¿no? Es esta base de datos, la está dando la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo a nivel federal, y bueno, nosotros la descargamos. Esta la limpiamos previamente con OpenRefine en la cápsula pasada, entonces nosotros ya la tenemos aquí. Dentro de la descripción de la cápsula, pues dejaremos el enlace a los materiales, ¿no? Súper. Bien, este que dice material ejercicio, ¿no? Materiales ejercicio 1 es la base de datos, ¿no? Y la que vamos a utilizar es esta, la de mortalidad materna, que es una que ya había limpiado previamente. ¿Okay? Entonces nos la descargamos por acá. Igual como para hacer un súper resumen muy breve, o sea, decimos que ya se limpió esta base de datos en la anterior. ¿Nos puedes repetir qué es limpiar una base de datos? Ok, limpiar una base de datos es, bueno, hay varias facetas, ¿no? O sea, está la parte de eliminar registros que no están completos, o separar fechas, o corregir errores ortográficos, errores de dedo, o sea, es un proceso que se le hace previamente a la base de datos para que cuando analices no te dé errores. Uno que vimos así muy marcado es cuando tú pones, por ejemplo, centro de salud o IMSS, ¿no? Por ejemplo. No es lo mismo poner el IMSS abreviado, o sea, Instituto Mexicano del Seguro Social, que ponerlo todo, ¿no? Instituto Mexicano del Seguro Social, tal cual el texto completo. Las iniciales o el texto. Entonces ahí cuando yo pregunte cuántos hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social hay, realmente voy a tener dos valores, o sea, dos variables. Entonces van a ser cosas distintas y no es que sean distintos, es el mismo. Claro, o sea, puedo poner un ejemplo de que escribamos, que estemos trabajando con una base de datos de países y que algunos de esos países, o sea, venga el mismo país, uno todo en altas, o sea, todo en mayúsculas y otro en mayúsculas y minúsculas. Eso te marcaría como dos registros distintos, aunque es el mismo. Correcto. Entonces, eso puede ser el proceso de limpieza. Ese será el proceso de limpieza, o sea, hacer que las cosas coincidan, o sea, digo, esta es una parte, ¿no? Digo, un ejemplo más aterrizado que es un error común, ¿no? Okay. Entonces, bueno, nos bajamos esta de mortalidad materna, nos vamos a nuestra cuenta de Watson, que creo ya les enseñaste a abrir. Sí, y en los enlaces, digo, en la descripción del video vienen los enlaces de las cápsulas. Ok, bueno, voy a crear aquí primero, en donde dice New Folder, una nueva carpeta que se llame limpieza cápsulas. Ok, y ahí voy a subir. Mi folder es abajo a la izquierda, ¿no? Aquí, en la parte inferior de la izquierda. Es que no tengo claro si se ve el game. No, pero... ok, ¿cómo podríamos poner el apuntador? Ahí viene anotar. Anotar. Spotlight. Y este, ¿verdad? Exacto. Okay. Bien. Previamente, bueno, ya les había mencionado, creo que no. Ok, bueno, ustedes ya abrieron la cuenta. Aquí es donde pueden subir ya organizar sus proyectos. Sí. Pero, bueno, Watson, tú le puedes hacer preguntas, ¿no? Le puedes escribir preguntas a Watson Analytics, así en lenguaje humano. Como nuestra base de datos está en español y todo, y nosotros manejamos todo en español, lo más recomendable es cambiar el idioma de Watson Analytics a español, ¿no? En este caso. ¿Y eso lo hacemos? Esto lo hacemos, bueno, te explico. Si tu base de datos estuviera en inglés, lo más recomendable sería trabajar en inglés. Si estuviera en chino mandarín. Bien, aquí en el perfil, en este monito que está en la parte superior derecha, ¿sí? Le damos clic, esperamos a que haga algo, ahí está. Y nos vamos a las settings de la cuenta, ¿no? Vamos a ver. Account. Y en esta parte dices Language Settings. Y aquí es donde lo podemos cambiar, ¿no? Entonces lo vamos a cambiar al español. Y acá abajo, en la parte inferior derecha, dice Apply. Le damos a aplicar. Y bueno, por último nos pide refrescar la página. Y listo, ahora nuestro Watson está en español.
Para regresarnos a nuestro panel principal, siempre nos vamos aquí a donde dice IBM Watson Analytics. Okay. Bien, voy a entrar a esta carpeta. Okay. Y lo mantuvo en inglés, ¿no? Solo esto, son como algunos títulos. ¿No? Ay, no. A ver si le das refresh. Me parece que ya. Pues sí, pero ¿por qué no nos está cambiando la interfaz de WhatsApp? Ya está. Ahí está. Ok. Bueno, puede ser un poco lento el cambio de interfaz. Un proceso, pero bueno, ahí está. Bien, lo que voy a hacer es aquí, conjunto de descubrimiento nuevo. Vamos a agregar una nueva base de datos. ¿Y cómo muevo esto? Ok, es que de inicio tenemos que estar aquí en ayudar, añadir y ajustar datos. Ok. Watson, creo que ya les explicaste, pero se divide en tres partes. Sí. La primera parte es donde manejamos nuestros conjuntos de datos. Podemos subir una o varias bases de datos. Luego vamos a entrar a esta parte que es buscar información, que es donde vamos a hacer preguntas. Y al final, que es algo que no vamos a ver hoy, pero que creo que vamos a ver más adelante contigo, es cómo estas preguntas, estas respuestas que generemos con gráficas y con interactivos y con esto, cómo lo podemos hacer en un mosaico para poderlo usar en una presentación. Muy bien. ¿Okay? Bien, entonces, primera parte, añadir nuestra base de datos. Nos vamos aquí, nos vamos a nuestra carpeta de limpieza cápsulas, le damos datos nuevos. ¿Sí? En la versión, bueno, si ustedes acaban de abrir la cuenta, tienen 30 días en la versión premium. Sí, el free trial. Okay. Ok, y bueno, pueden agregar datos desde cualquiera de estos. Esas son como las agregaciones que tienen la Exacto. Pero bueno, nosotros vamos a subir un archivo de nuestra computadora, aquí de local, nos vamos aquí a local file, ¿sí? Aquí está buscar o algo, o simplemente, en este caso voy a arrastrar la base de datos, ¿no? Okay. Una vez que está ahí, le damos a esta parte que dice importar. Y ahí lo que hace Watson es subir la base de datos, luego la va a analizar qué información tiene, ¿no? Okay. Esto está interesante porque pues esto nos va a dar como sugerencias. Watson nos va a sugerir qué preguntas se le pueden hacer. También da una valoración de la calidad de los datos. Por ejemplo, esta nos dice que es el 71% de calidad. Esto es un poco complicado de explicar, no sé cómo explicarlo. Watson es un programa, una computadora prefiere datos que se puedan cuantificar, que se le puedan promediar, que se le puedan hacer operaciones, que puedan hacer ciertos procesos, como que no es muy, o sea, que le metas datos descriptivos o algo, como que no le late tanto, ¿no? A Watson, no te puede hacer predicciones a futuro de datos descriptivos. Okay. Entonces, como que le da mayor calidad a cierto tipo de datos, ¿no? Por ejemplo, número de ventas en el mes de marzo. Bueno, este es un buen dato porque puedes sacar promedios, estadísticas, tendencias y todo. Pero no sé, en la columna de estados de la República, a lo mejor dicen no le dice mucho. Entonces, en eso se basa para darte calidad. En nuestro caso, sobre todo si trabajas mucho con temas de organización civil y eso, pues como que tenemos muchos datos narrativos, ¿no? O sea, no todos nuestros datos van a ser numéricos, sino también muchos narrativos. Entonces, para nosotros, los datos sí nos sirven, ¿no? Nada más es para que, bueno, lo que quiero acotar es que pues vamos a dejar que pase un vehículo, no sabemos si es patrulla, ambulancia, etc. Pero tenemos para no viciar tanto el sonido. Bien, entonces, nada, o sea, que aunque te diga que tiene 50% de calidad, no quiere decir que estén mal tus datos. O sea, más bien es como que Watson prefiere otro, ¿no? Pero tú aún así los puedes utilizar. Okay, ¿no? Ahora, si tienes datos donde puedas sacar estadísticas, todo eso de tendencias de tu organización, bueno, pues está padrísimo, ¿no? Ok, mucho, ¿no? Bien, no sé cómo mover estas cosas. Aquí, de la orillita, voy a mover acá. ¿Va? Okay. Bien. Ok.
Si yo, bueno, aquí tengo la base de datos, aquí tengo un menucito para eliminarla, reemplazar, cosas así. No lo voy a utilizar ahora, pero le voy a dar un clic aquí a la base de datos. Y vas a ver, ajá, y vas a ver aquí un poco de magia negra. ¿Okay? Porque cuando yo le doy clic a los datos, se va automáticamente a la parte de descubrir. ¿Ok? Y me abre este panel. Lo interesante de este panel es que Watson ya me empieza a recomendar algunas visualizaciones. ¿Ok? ¿Ok? O sea, estos cuadritos que vemos en verde. Estos cuadritos son unas con recomendaciones. Preguntas. Exacto. Ya. Ahora, aquí tienes la parte de cómo hacer una pregunta a Watson, ¿no? O sea, tú lo puedes escribir aquí, no sé, ¿cuál es el mes con más fecha de función? ¿No? Fecha de función, ¿no? Aquí hay algo interesante que, si se fijan, utiliza los nombres de las columnas. ¿Okay? Entonces, entre más descriptivas sean tus nombres de las columnas, va a ser más fácil para ti utilizar esta herramienta. ¿Okay? O sea, por ejemplo, poner def-m no es descriptivo. O sea, tú sabes como humano que es fecha de función, o algo así, ¿no? O sea, como que tienes que ponerlo más explícito que puedas. ¿Okay? Los nombres de las columnas. Los nombres de las columnas. Entonces, por ejemplo, si yo aquí acabo de escribir una pregunta, le doy clic y vas a ver cómo me va a tratar de responder esta pregunta con una visualización. ¿No? Entonces me dice mes, tendencias del mes con fecha de función. Vamos a ver qué nos muestra, ¿no? Está pensando. Creo que como es una herramienta online y estamos ahorita transmitiendo el video todo, creo que nos andamos cambiando un poco el internet. Por eso va a estar un poco lento. Okay. Pero bueno, ya en tu casa con tu conexión estable, tu oficina con tu conexión estable, pues debe ser mucho más rápido, ¿no? Bien. Entonces, aquí lo que nos dice es que, bueno, aquí están los meses, ¿no? Nos dice que los meses con mayor tendencia, pues están entre julio y marzo, ¿no? Más o menos, lo que responde, ¿no? Okay. Bueno, aquí hay un tema, ¿no? Que lo que está contando, bueno, aquí se divide en varias partes. Según el tipo de gráfica, se divide en varias partes. Una muy importante es esto, ¿no? El de qué va a contar aquí, ¿no? Está esta otra de que nos dice qué da. Bueno, ahorita vamos a entrar a eso, ¿no? Ahorita vamos a entrar a Voy a regresar a lo de las respuestas. Para ver qué otra sugerencia nos daba, ¿no? Ahorita fue, qué bueno que salió ese error involuntario. O sea, si le das regresar a el botón de regresar, no te regresa al panel inicial, sino que te elimina, digamos, lo que has trabajado hasta ese momento. Entonces, con Watson es importante ir guardando cada una de las cosas que vas haciendo. Como el viejo estilo de las computadoras. Correcto. Entonces, ¿cuáles son los valores más comunes en fecha de función? Fecha de función, ¿no? Vamos a ver. Aquí otra vez le voy a escribir una pregunta. Vamos a ver qué nos contesta. Mira, por ejemplo, y aquí cambio, si vieron redactó distinto la pregunta y las sugerencias de visualizaciones son otras. Eso está interesante. Correcto. Sí, o sea, por ejemplo, tú le podrías preguntar cuál es la tendencia de funciones en primavera, ¿no? O por año, ¿no? Por temporada. Bueno, si tuviéramos un ejemplo de primavera, otoño, algo así, ¿no? O sea, por eso es importante que conozcan su base de datos y lo que decía Phil de los nombres descriptivos. O sea, si ya saben cuáles son los nombres de las columnas, pues es más fácil hacer las preguntas en función de esos nombres, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver con la limpieza de los datos. Cuando tú haces tu base de datos, por ejemplo, nosotros tenemos los meses. Basados en esos meses podríamos haber agregado una columna que fuera temporada del año, ¿no? Estación del año. Claro, ¿no? Entonces podríamos poner estaciones frías, estaciones cálidas o algo así. O hacer el clásico primavera, verano, otoño, invierno, nada más vas juntando como los temporadas, ¿no? Así como temporada vacacional, temporada laboral, algo así. Eso, tú podrías hacer eso y tendrías muchísimas más carnitas, ¿no? O semestre 1, semestre 2, dependiendo. Correcto. Entonces, eso está bien chido, pero lo necesitaríamos haber construido nuestra base de datos. Pero bueno, trabajemos con lo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, nos da varias
Sugerencias, ¿no? Sugerencias, vamos a utilizar la primera, que es una nube de palabras, por lo visto. Ok. Ok, ahí va. Pues, ¿qué está pensando, no? Cuando está Sí, girando alrededor de los átomos. le está girando la ardilla a Watson en este momento. Esa es una frase muy mexicana, ¿no? Porque para los que no están viendo No, es en otros países de América, la de que te gira la Sí, el ardilla. hámster ahí. Bueno, ahí está. Pero estaba pensando, ¿no? Ajá. Bien, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Nos está arrojando fechas, ¿no? Fechas. Fechas y hora, ¿no? Y hora y día y todo. Entonces, aquí, lo que nos conviene, o sea, es muy ruidoso esto, ¿no? No nos dice mucho, por tanto ruido que tiene. Por ruidoso te refieres a que está Sí, es ruido visual, ¿no? compleja la visualización. Sí, o sea, es demasiada información. Ya. Pero nosotros solamente queremos, digamos, saber qué mes tiene más decesos, ¿no? ¿Cuáles son los meses con más decesos? Entonces, en esta, yo aquí le puedo cambiar y en vez de que sea toda la fecha, vamos a agarrar la columna que dice fecha de función, mes. Algo que hace Watson es que yo no creé estas columnas. Yo no creé una columna mes, una columna día, una columna... o sea, no existían. Pero Watson entiende que es una fecha. Entonces dice, bueno, te las voy a dividir. O sea, está tu fecha y además te voy a generar estas nuevas columnas, que es día, fecha de función, mes, fecha de función, año, o sea, como si fueran 3 columnas nuevas. O sea, esa base que nosotros cargamos no venía limpia, digamos, con esa división de... Si no, no venía así. Y Watson lo hizo solito. Watson lo hizo solito. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí vamos a agarrar mes de fecha de función. Nótese que nuestra base de datos, que ya habíamos visto en la cápsula anterior, tiene mes de función y bueno, tiene fecha de función y fecha de nacimiento. ¿Okay? Entonces, tenemos los dos datos, ¿no? de la madre, ¿no? Y bueno, con lo que vamos a trabajar ahorita fue el de función. Me parece, si no me equivoco, el ejemplo que utilizamos en la cápsula pasada fue el de hospitales. Otra base de datos. Otra base de datos. Sí. Okay. Pero qué bueno que estamos trabajando con esta. Con esta, sí. Bueno, entonces, claro, fue... Bien, le echamos un ojo rapidísimo a la base de datos. Sí, convendría, ¿no? Sí. Esa fue la herramienta que utilizamos justamente en la cápsula pasada. ¿Cuánto chiste en lo que Open Refine se llama. Bueno, ahí tenías una vez que estaba Open Refine de un lado y no voy a inventar chistes. Estamos esperando que abra la otra herramienta. Sí, bueno, lo que vamos a ver es la base de datos del montador materna. Claro, esto lo hacemos y estamos haciendo esta pausa porque en la cápsula pasada de limpieza de datos trabajamos con una base de datos que era sobre hospitales en México, ¿no? Okay. Bueno, mira, vamos a hacer esto. En lo que abre el otro, vamos a terminar. Déjame terminar este ejemplo. Ok, super. Okay, sí, bien. Nosotros tenemos nuestra base de datos, tenemos distintas columnas. Ahorita la vamos a echar un ojo, perdón porque no la habíamos visto antes. Pero bueno, lo que vamos a utilizar es el mes de fecha de función, ¿no? Entonces, si selecciono este campo, yo creo que nos va a hacer una visualización menos ruidosa, ¿no? Nos va a hacer menos ruido esto. Va tardando un poco, pero bueno, ok, ahí está. ¿Qué te dice esta visualización a ti? ¿Cuáles son los meses en los que se producen más decesos o más muertes por embarazo? Noviembre y diciembre, ¿no? Diciembre, ¿no? Es como la que más, ¿no? Diciembre tiene 1059 de 956. Entonces, bueno, esto lo que hicimos fue meter una pregunta. O sea, quiero saber cuál es el mes que tiene más muertes. ¿Ok? ¿No? Esa es tu pregunta. ¿En qué mes hay más decesos? ¿No? Okay. Entonces le escribimos tal cual y Watson nos respondió con una visualización. Nos respondió con un dibujito. Diciéndote, pues ahí está. Y tú en automático dijiste, bueno, noviembre, diciembre y dame septiembre, ¿no? También entre los más altos, ¿no? Ahora, por ejemplo, si tú quisieras saber por año, tú puedes agregarle en esta parte donde dice multiplicador, tú puedes partir esta en varias, ¿no? Okay. Voy a hacer un ejercicio. Bueno, vamos a hacerlo. Yo no sé qué también se vaya a ver
con este tipo de gráfica, pero vamos a ver. Igual a lo mejor sería mejor meter una de barras, a lo mejor meter una de pie o algo, pero vamos a ver, ¿no? Algo interesante de esto es que tú puedes estar jugando con todas las visualizaciones y hasta que haya una que te gusta. Correcto. Anda moviendo la computadora un poco, ¿no? Ahí va, ahí va. Bueno, lo que hace esta visualización, explico rapidísimo qué es la base, qué tiene esta base de datos. Oh, Dios. Está moviendo lentamente la computadora. Sí, esto de compartir la pantalla y el video y hacer tanta interactividad de pronto se pone Sí. lento el asunto. A ver, vamos a ver cuál gana. Es este. Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí ya podemos ver que nos los dividió por año. Esta base de datos es desde el 2002 hasta el 2014, ¿no? Aquí, bueno, si la arrastramos, nos va a ir mostrando las demás. Pero bueno, lo que sí podemos observar, esperamos a que pase esa Suponemos que es ambulancia. ambulancia o patrulla, no sé. Vehículo de bomberos. Vehículos, sí. Justamente estamos en el cruce del semáforo. Bueno, pues en ese sentido, y aprovechando que dije, viste lo del cruce, estamos en las oficinas del Impact Hub Ciudad de México, que es donde Wingu tiene sus oficinas en México. Recuerden que estamos en Argentina y en Colombia también. Bueno, seguimos. Va. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué vemos, no? Que la tendencia es correcto, ¿no? En diciembre es como que el mes que más decesos por embarazo se mantiene, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí ya de ojo, así con esta, de ojo a buen cuero, podemos ver que en el 2005, pues, ahí hay algo, ¿no? O sea, como que cambió un poquito. Sí, noviembre, ¿no? Fue como que él ganó. Noviembre y octubre se destacan, sí. Vamos a ver qué nos dicen los otros años. Mira, este está interesante, ¿no? El 2008 también es algo distinta, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si en vez de hacerlo con nube... Agosto está en el 2013. Agosto en el 2013, ¿no? Claro. Algo pasó en ese mes, ¿no? 2014 se mantiene, ¿no? Okay. Pero bueno, algo que podemos hacer es decir, bueno, a lo mejor este no es el mejor tipo de gráfica para ver esto, ¿no? Pues nos vamos a esta parte donde dice visualizar. Bueno, esta la voy a dejar. Hay que guardar. Hay que guardar. ¿Recuerdas cómo se guarda? Sí. Tienes que irte a este disquete que está acá arriba. Y para las nuevas generaciones, eso era un antiguo flop, un disco de 3,5. Todo el mundo conoce el botón de guardar. No, solo como memoria cultural, ¿no? Ok, no debería insistir. Ahorita que decimos lo de chistes, llega alguien y le da un disquete a un niño y dice, ¡oh, qué padre! Imprimiste el botón de guardar. Es un invento. Ok. Vista, bueno, lo que hice fue guardar en este disquete y me dice, bueno, ¿dónde lo quieres guardar? ¿No? Entonces lo voy a poner en una carpeta que se llama limpiezas cápsulas y se va a llamar vistas taller, ¿no? Okay. O vistas mortalidad materna, lo que ustedes quieran poner. Y todo esto ahora lo voy a ir guardando para que estas visualizaciones luego tú las puedas implementar en una especie de mosaico o en un libro para mostrarlas después. Okay. Bueno, voy a crear una nueva exactamente ahí en la pestañita más. Voy a crear una nueva. Bueno, nótese que acá abajo, o sea, primero te da las sugerencias y luego te dice, oye, ¿cuál quieres utilizar? Quedamos que ahora íbamos a utilizar una zona de Py, ¿no? Pero incluso sin hacerle ninguna pregunta, te está sugiriendo cosas, ¿no? Ajá, sí. O sea, de inicio era lo que les decía al inicio. Ya te está sugiriendo algo, ¿no? Quiero dejar esta al final, porque esta me gusta mucho y es buen cierre. Okay. Pero bueno, ya me está dando algunas sugerencias, ¿no? Como, por ejemplo, esta que la acabamos de hacer, de hecho. O sea, me da algunas sugerencias. Ahorita las exploramos, pero por ahora quiero que vean, o sea, lo que quiero hacer ahora es que contrastemos la de las nubes de palabras que nos sugirió. Luego quiero que veamos cómo nosotros haríamos una y después de eso ya podríamos hacer. Antes de continuar cualquier cosa, esta es la base de datos.
nos trae entidad de residencia, nos trae entidad de, bueno, si estaba casado o soltero, el estado civil, Okay. La edad de la persona a la hora del deceso, la edad de la mujer, la fecha de nacimiento de la persona, ¿okay? Obvio. Nos trae tanta granularidad como el municipio o la localidad. Nos trae uno que es el tamaño de la localidad. Okay. Y bueno, originalmente esta columna de tipo de localidad no existía. Y nosotros creamos esta columna basado en el indicador del INEGI, que me parece que es hasta 15,000 personas. Creo que hasta 15,000 personas es un área rural. De ahí en adelante lo tomamos como urbano, ¿no? Se pudo haber desglosado distinto o algo, pero bueno, es para fines prácticos. Entonces, bueno, basado en del tamaño de la localidad, nosotros creamos esta otra columna y lo dividimos en rural y en urbano. Ocupación, cuál era su ocupación, qué escolaridad tenían, perdón. Si tenían derecho a audiencia quiere decir si tenían algún beneficio de salud que da el gobierno. En este caso puede ser el instituto, puede ser Seguro Social, puede ser el Seguro Popular, o sea, hay distintos, ¿no? Ahorita los vamos a analizar, el IMSS, cosas así. La entidad donde fue la ocurrencia, esto quiere decir dónde murió. Puede ser que tú hayas nacido o vivas en otra parte, en este caso en México, en el estado de Jalisco, pero el deceso haya pasado en la capital, ¿no? En la Ciudad de México. Okay, ¿no? Puede ser. La fecha de la defunción, que era por eso que tenemos 2 fechas, y justamente esta es la que estamos trabajando. Ahora, si se fijan, aquí yo no tengo otra fecha. O sea, yo no tengo desglosada esta fecha por año y todo eso. La tengo en uno solo. Entonces, cuando yo lo metí a Watson Es lo que reconoció como una fecha. Y dijo, ¿esto es una fecha? Digo, tal vez sí sería importante separarlo por mes, por año, o por mes-año, o algo así. Y bueno, causa sí es la causa del Catálogo Internacional de Enfermedades. Perdón, en esta de fecha de defunción también marca la hora de defunción, ¿no? Todas están en ceros. O sea, no te la ponen. Podrías tenerla, pero en nuestra base de datos no la traía. No la podemos trabajar. Pero el formato fecha normalmente te pone aquí horas, minutos y segundos. Pero bueno, no importa si no las tienes. Luego, bueno, causa sí, es importante porque nos dice cuál fue la causa de la muerte. ¿Sí? Y luego, ¿quién certificó? Bueno, asistencia es si tuvo asistencia médica de algún tipo. O sea, a lo mejor tú tienes seguro popular, pero a la hora del fallecimiento bueno, a lo mejor tenía seguro popular y a la hora del fallecimiento no tuvo esa asistencia médica. O tuvo de otra institución, ya, ¿no? Por la gravedad o algo así. ¿Sabes? Y por último, ¿quién certifica, no? Bien, perdón por no haber presentado esto antes. Me quedé con la idea que ya lo hemos visto, pero sí. Bien, ok. Entramos, generamos una nueva pregunta. Les voy a dar una de Pi y vamos a hacer exactamente la misma pregunta, que es el mes y año. O sea, quiero saber por mes. De hecho, aquí está, ¿no? La pregunta era. Vamos a ver si traba mucho el compu. Dice, ¿cuáles son los valores más comunes? O sea, ¿cuál es el mes en que más decesos hay, ¿no? Y aparte, quiero que me lo separes por año. O sea, quiero saber mes y año. O sea, los meses por año, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero vamos a decirle qué valores va a tomar. En nuestro caso, pues todos, ¿no? Todos son muertes por embarazo. Si en nuestra base de datos tuviéramos todas las muertes y quisiéramos trabajar solo los embarazos, sí, utilizaremos un filtro, ¿no? Ya que podría ser solamente los embarazos. Pero como en este caso sabemos que todas son, le vamos a decir que agregue todas las filas. En el tamaño de la gráfica. Si de casualidad no pudieron cambiar ahí el idioma de la herramienta, les va a aparecer ese de filas como rows, para que vayan jugando con eso. Porque los nombres de todas las columnas les van a seguir apareciendo en español, porque sí. Correcto. Estamos trabajando. Correcto. Y luego lo que vamos a hacer es el segmento. ¿Tú cuál crees que es el segmento? Si nosotros ya tenemos, quiero saber las muertes por mes, el mes con más muertes, y ya pusimos todas las muertes ya aquí en el campo filas. El mes, ¿no? El mes, ¿no? Entonces lo vamos a segmentar por mes, ¿no?
O sea, si te fijas, estamos traduciendo la pregunta a variables y valores, ¿no? Ok. Entonces, los valores serían las filas y las variables serían mes, fecha de función. ¿Okay? Y, bueno, en teoría, vamos a ver, aquí estamos viendo exactamente lo mismo. Ah, no, espera. No sé, Por meses, sí, correcto. De hecho, fíjate, este es noviembre y diciembre son los que más tienen, pero si te fijas no se nota tanto la diferencia. O no sé cómo la ves tú, o sea, como que a primera vista se parece que tuvieran las mismas, ¿no? Sí, perfecto. Pareciera, pero bueno, o sea, de hecho, entonces en este caso estuvo mejor esta visualización. Claro, no los hizo más evidente. Bien, vamos a, nada más para que quede igual, vamos a multiplicarlo o dividirlo. O sea, hacer una por año, ¿no? Año de función. Esperamos. Hay que elegir el orden. Y aquí está, ¿no? De hecho, si vemos, voy a cerrar tantito este panel, ahorita les explico qué es. Ok, es la misma información, pero vista distinta. O sea, la primer gráfica de la nube de palabras y esta, pues es lo mismo, nada más que está presentado de manera visual distinta. Exacto. Ok. Entonces, pues la verdad es que, bueno, aquí queda muy evidente que para un análisis rápido, la mejor forma de visualizarlo, pues fue esta, ¿no? Okay. La de nubes de palabras. Yeah. ¿No? Igual lo podemos hacer con barras, ¿no? O sea, en vez de utilizar esa, podemos... Bueno, la guardamos, ¿no? La voy a quitar, creo que esta no nos... O sea, está con mucho ruido. Okay. ¿Sí? ¿Lo quieres guardar? Sí, pues la podemos guardar y les enseñamos... Yo para que vayan viendo aquí nada más este panel y ahorita ya las vamos a guardar mejor. No, porque pues nada más multiplicarla. Por ejemplo, le das como clic en el título. Vamos a guardar. Y luego, ahí está salvando. Es que no quiero darle muchos clics. Y aquí lo que voy a hacer es... ¿qué? Está lentísimo. Creo que mi compu está moviendo lentamente. Voy a trabajar con esta. Okay. ¿Sí? Y ya ahorita los hemos hecho, ya lo hacemos. ¿Ok? Bien, y la voy a convertir a una de barras. Nada más para ver qué pasa, ¿no? O sea, esa es la idea, como que ir jugando y viendo cuál es la forma en que mejor... Y que los dibujitos, en que las gráficas, dan mejor la información, ¿no? Ok. Dejemos que esto procese. Ok, a lo mejor esta de gráfica, de barras, perdón, me da muchísimo más información, ¿no? O sea, ya es más visual. Ya sé que es por mes, que está separado por año, y aquí tengo las tendencias de los años, ¿no? De enero a febrero, de enero a diciembre. Pues, por ejemplo, aquí podemos ver que este patrón raro del 2014, donde eran muy similares, lo vemos así como unas barras o lo vemos así, que también aquí se ve muy similar, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí ya las barras, ya es muy evidente saber cuál es el mes que más tuvo, ¿no? Que fue este mes de acá, que debe ser enero, febrero, marzo. No. Y este de acá, ¿no? Ya está muy lenta la compu, ahí me tendré que salir de la burbujita explicando. Ahí ves. Ahí está, ¿no? 97 en noviembre y en marzo tuvimos 98. Okay, ¿no? Entonces es más fácil. Sin embargo, aquí ya podemos ver que un mes, bueno, que las tendencias son muy normales. Esa del 2012 habrá que analizarla más a detalle. Pero, por ejemplo, ahora que estamos aquí, ¿qué te genera ruido por aquí? Esta, ¿no? De 2009 es como muy alto los picos, ¿no? Sí, ¿no? O sea, en 2009 se dispararon, ¿no? O sea, cuando hay una tendencia más o menos de 80 muertes por mes, ajá, digo, unos menos, afortunadamente, pero más o menos en los meses fríos, yo quiero creer que es más o menos esas fechas, noviembre, diciembre, sí. Se mantiene esta tendencia. Pero curiosamente en el 2009, todos los meses tuvieron 80 muertes al menos durante el embarazo, por algo relacionado con el embarazo.
La pregunta es, ¿qué pasó? Voy a regresar rapidísimo a la otra. Ajá. 2009. Mira, que acá no se ve tan difícil. O sea, como si utilizar distintas visualizaciones Te da información distinta. te va sugiriendo distintas cosas. Claro. Sí, porque, por ejemplo, aquí ya vimos cuál es el mes que más muertes tiene y luego lo separamos para saber el mes por año. Pero en este nos estamos contrastando ya los años. Los años, claro. Entonces, pero, a ver, por ejemplo, aquí 2009 ya, o sea, esta pregunta ya no se queda solamente en el, ¿qué pasó cuál fue el mes que más tiene? Sino es, ¿qué pasó en el 2009? Claro. ¿Qué pasó o sea, qué podría haber pasado en el 2009? Ahí tiene que entrar tu parte de detective. Detective, De humanista. No sé, le puedes ir preguntando a Google, no sé, cualquier pregunta. Acá tenemos otra computadora, pues ahí voy a preguntar rapidísimo. 2009, estoy escribiendo así, 2009, muerte materna. En realidad le voy a poner 2009 muertes, a ver qué arroja. Esto es México. Mira, interesante. ¿Se acuerdan de lo de la influenza H1N1? Fue en el 2009. Claro, cuando fue el tema de la posible pandemia que iba a haber con todo esto, ¿no? Exactamente. No, entonces, digo, ya viéndolo en una gráfica, de pronto lo... Ya. Entonces, para todos los escépticos que dicen que no pasa nada, que era una treta y todo eso, ahí está. Pues en 2009 sí pasó algo. No, pasó algo. No necesariamente tiene que ser esta información contrastada de la influenza, pero es un dato que puede ver. Y así fue de sencillo, ¿no? O sea, pregunté muertes 2009 en México y arrojó ese dato. Creo que eso es lo interesante del análisis de datos, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros partimos con nuestra base de datos, le hicimos una pregunta básica como decir, quiero saber el mes que más pasa, y llegamos a una conclusión que en el 2009 pasó algo excepcional, ¿no? Que posiblemente fue lo de la influenza y que afectó realmente en la salud de las madres o de las mujeres embarazadas en ese año, ¿no? Entonces sí es un dato interesante y muy contrastante, ¿no? Y esto es la onda de jugar con los distintos tipos de visualizaciones. Rapidísimo les voy a explicar, porque ya nos alargamos mucho. Aquí en formato, ustedes pueden como cambiarle ciertas cosas, ¿no? Pueden cambiarle los títulos, los colores, cosas así. Esperar aquí a que abra. Ok. Un poco. Ahí está, ¿no? O sea, le puedes cambiar el tamaño de los títulos. Me parece que no lo voy a cambiar, porque se nos va a alentar mucho, pero bueno, aquí hay distintas versiones. Si quieres las gráficas de una forma o de otra, cositas así, ¿no? Y cada tipo de gráfica tiene sus distintas variaciones, ¿no? Claro, te aparezca el título de los valores, de los ejes. Mira, por ejemplo, vamos a ver, bueno, voy a cambiar de que lo separe por año, pero lo voy a poner en color. Y lo que va a hacer es en una misma gráfica, ahorita lo va a hacer, en una misma gráfica nos va a poner todos los meses, pero cada año va a ser un color. Ok, entonces ahorita vamos a ver cómo se ve, ¿no? Creo que va a ser un monstruito aquí. Ahí está, ¿no? Entonces ya tienes, por ejemplo, que el mes de septiembre el 2009 tuvo 140 muertes. Fue excepcional, ¿no? Que fue igual, cumple, ¿no? 2009. O sea, el mes del 2002 al 2014, el mes de septiembre de 2009 es el que más muertes ha tenido. De ahí fue el mes de octubre del 2009. Ok, esto es lo que nos dice esta gráfica. Y por ejemplo, sabemos que enero del 2010 es el que menos tuvo, ¿no? Mira, está interesante. Entonces ya viste, tenemos la misma pregunta vista de una distinta forma y nos arroja contrastes distintos, ¿no? Nos arroja respuestas distintas, ¿correcto? Entonces aquí, bueno, lo que hice fue cambiar a color, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo aquí le pongo, no sé cómo traducir bueno, si yo selecciono esta opción, lo que va a hacer es, esta gráfica me la va a poner de esta forma, apilado, ¿no? Como apilado. Anda, apilado creo que lo dice. Y entonces, bueno, a lo mejor esta no nos dice tanto como la anterior, ¿no? Yeah. Y te digo, la onda
es ir jugando con las distintas visualizaciones y respondiendo y viendo qué te dicen, y tú vas guardando aquí tus gráficas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ya está muy lenta la compu. Ok, la voy a dejar así, esta creo que nos arroja mucha información. Bueno, podría ser esta y podría ser la de esta con esto abajo, ¿no? Me habías mencionado que aquí la puedo multiplicar, ¿no? Sí. Es que está lentísimo. Sí. Bueno. Si no, me parece que es al ladito, no necesariamente sobre el título. Ahí está. Ok. Bueno, la pueden renombrar, ponerle un nombre más descriptivo, ¿no? Y de ahí la pueden multiplicar, ¿no? Entonces vamos a duplicarla para que te quedes con las dos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tarea es cambiarles el nombre a algo que sea descriptivo. Claro. O sea, podemos poner, bueno, ahorita vamos a intentar hacerlo. Pero bueno, lo único que voy a hacer es cambiar el año, el color, o sea, el coloreado, lo voy a cambiar a multiplicador para que tengamos la gráfica anterior, ¿no? Claro, entonces si ya encontraron un elemento con el cual trabajar o hacerle a esa misma pregunta, visualizarla de distintas maneras, esta es una buena herramienta, ¿no? Las van duplicando y nada más van cambiando el tipo de visualización. Correcto. Y si te fijas, tenemos 3 distintas visualizaciones de la misma pregunta, ¿no? Y que arrojaron información distinta. O sea, la forma de asimilar la información es distinta. Y eso es un poco lo que hablábamos con la policía, bueno. Claro. Así como que, bueno, yo ya sé que diciembre es el mes que más muertes tiene, ¿no? Pero ahorita está aquí. Y eso es así como, bueno, esa es mi hipótesis. Y tú ya podrías llegar y decir eso, hacer tu política pública basada en eso. Pero nos metimos más y ahora sacamos en que cuando hay influenza o ciertos meses o ciertos años, hubo particularidades que incrementaron estas muertes y si las tomas en cuenta, podrías hacer una mejor propuesta de salud, ¿no? Acá estaba pensando que nuestra forma de ser policía malo fue que repetimos la misma pregunta varias veces, o sea, como que obligamos a eso, y el policía bueno fue como de, bueno, pero cada una de esas distintas visualizaciones, que repetimos la misma pregunta, nos arrojó información distinta, ¿no? Entonces, o sea, fue como aferrarnos a responder algo, pero que nos fuera respondiendo un poco lo que quisieran, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, ya vimos que le podemos meter, podemos agarrar las preguntas que nos sugiere Watson, podemos nosotros hacerles preguntas, solamente para que sepan, de este lado, del lado derecho, Watson siempre te va a estar diciendo o sugiriendo nuevas preguntas, ¿no? O sea, nuevos análisis. Sobre la que estás trabajando. No, sobre la base de datos. Por ejemplo, esta nos dice principales filas por descripción del estado conyugal, o sea, cuál es el estado conyugal de las mujeres que fallecieron durante el embarazo. Entonces, si nosotros le damos clic aquí, nos abre una nueva pestaña y nos va a mostrar esa respuesta, ¿no? Entonces, también está bien padre. O sea, Watson te puede hacer la chamba de darte preguntas que tú en la vida hubieras pensado, ¿no? Claro, porque no estás viendo la base de datos completa, ¿no? Correcto. Ya estábamos aforrados con una sola pregunta. Ya estábamos con una pregunta todo y ahora, por ejemplo, sabemos que la mayoría de las personas están en estado civil casado. Una que, libre. Ahora que revisamos con OpenDefine el contenido de la base de datos, había uno, por mero ejercicio, pero me llamó la atención. Podemos saber el promedio de edad al momento del deceso. Sí. Ahorita lo podemos hacer. De hecho, ahora lo hacemos. Pero bueno, aquí ya está mes. Bueno, esta era la idea, ¿no? Aquí ya nos sugirió otra. Esta ya en sí es una gráfica. Esta incluso, por ejemplo... Claro, que era mayor el número de casadas al momento de la muerte, ¿no? Por ejemplo, mero ejercicio, le puedo cambiar una de burbujas, ¿no? Ok, ahí va a cambiar una de burbujas. Misma gráfica, distinta visualización. Podría jugar con colores o cosas así, pero bueno, ya está muy lenta la compu, ya no nos va a dar. Solo para que sepan, acá arriba tienen el de hacer y deshacer. Claro, porque si le picábamos en el de regresar, en el de regresar se borra todo y si no lo hemos guardado. Si no lo has guardado, se borra. Entonces aquí le voy a dar un paso atrás y nos va a dejar otra vez de barra.
Excelente. Vamos a ver si nos sugiere aquí alguna de promedio de edad, si no, ahorita la sacamos nosotros. Bueno, si hubo, por ejemplo, esta está interesante, ¿no? Si tuvo atención médica cuando... A ver. Digo, si no me va a hacer con un clic. Un clic, exacto, si no, no hay ningún problema, ¿no? O sea, si te fijas, ya vamos así con 5 gráficas, ¿no? Pues bueno, la mayoría estuvo con atención médica. Esto es algo interesante, ¿no? Sí, o sea, incluso teniendo atención médica, el deceso no se puede evitar, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí tú puedes sacar algunas hipótesis, o si te clavas un poquito más, puedes decir, bueno, vale, tenían atención médica, pero ¿te vieron atención médica durante el embarazo o solamente en el momento del deceso, ¿no? Claro. O sea, esto es porque ya fue la gente, ¿no? O incluso dónde, ¿no? ¿Dónde? Por ejemplo, podríamos hacer aquí un multiplicador, y ¿se acuerdan la columna que agregué, la de rural urbano? Ajá. ¿Cómo se llama? Tipo localidad, ¿verdad? No, tamaño. No, tamaño era el número poblacional, tipo ya era rural o urbano. Okay. Bueno, esta discusión es de la limpieza de la base de datos. De la base de datos, ¿no? Entonces, bueno, pues nos arroja casi lo mismo. Curiosamente, en rural crece el número de personas que no tuvieron atención médica en el deceso, ¿no? Esto es ya un dato interesante. Y una de mis teorías, que igual, si quieren de tarea, la tendrían que resolver, es preguntarme si las personas que están en rural fueron atendidas en ciudades, ¿no? Eso es algo interesante. O sea, si los decesos de las personas que viven en zonas rurales sucedieron en ciudades, porque mi teoría es que la atención médica está centralizada, ¿no? Al menos los temas de emergencia, ¿no? Okay. Entonces, a ver si las personas que tuvieron el deceso se trasladaban de zonas rurales, a lo mejor esto querría decir que no tuvieron un buen cuidado en el embarazo, ¿sí? Porque a lo mejor no había un centro de salud cerca, ¿no? O algo así. Hay teorías, pero bueno, no nos clavemos ahorita con eso. Vamos a ver una más. Bueno, hay mucho, ¿no? Causa de muerte, ¿no? ¿Cuál es la principal causa de muerte? ¿No? Vamos a agregar aquí una más. Vamos a darle aquí a más. ¿Y cómo se llama la causa de muerte? Causa CIE, donde sí es el catálogo internacional de enfermedades, ¿no? Entonces, más causa bajo CIE, creo que era así. Ok, entonces aquí nos dice cuáles son los valores más comunes de la causa CIE. Ok. O sea, cuál es la principal causa de muerte, ¿no? Y volvemos a seleccionar una nube de palabras, ¿no? Sí, tomé la primera. Sí, la primera. Tú puedes ir jugando. Aquí la idea es que vayan jugando. Yo no personamos las nubes de palabras, las gráficas de pay y las de barras. Sí, porque te dan la respuesta, ¿no? Sí. Las nubes de palabras te dicen, esta es la respuesta. Esta es. Pero ya de ahí yo empiezo a jugar y veo cuáles hay. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que del montón de causas, ¿cuál es la principal? Eclampsia en el embarazo. Eclampsia en el embarazo, ¿no? Es como la que más tiene, la más recurrente. Claro. Habrá que investigar qué es eclampsia en el embarazo. De ahí tenemos preeclampsia severa y tenemos otras hemorragias, ¿no? Esto igual lo podríamos hacer con distintas visualizaciones, nos irá arrojando distintas cosas. Y podemos irlas filtrando esas, ¿no? Las podemos ir filtrando. Por ejemplo, podemos, aquí arriba, si ven, tenemos este filtro. Yo le puedo decir, bueno, quiero que sean las que más tienen, ¿no? Entonces, digamos que de arriba de 500. ¿Ok? Ya, en las para arriba, ¿no? Entonces, también es ir jugando con los elementos. ¿Y las que menos tienen, por ejemplo? Y las que menos tienen, por ejemplo. Esa es una pregunta interesante. Digamos, menos de 86. No la veo, creo que ninguna tiene, no ha sido detenida. Vamos a ampliar el rango, ok. Más bien ahí hay que escoger los colores. Ok. Para ir viendo, ¿no? Pero bueno, ahí se medio alcanzan a ver. Igual, a lo mejor tendríamos que seleccionar otro tipo de gráfica más de barras, que son más comparativas, ¿te acuerdas? Sí. Que sí se veía más. Pero bueno, por ejemplo, una pregunta interesante que siempre me hago ¿es la misma la causa? ¿Es igual las causas de muerte en zona rural que en zona urbana? ¿No? Porque si tú vas a hacer política pública basada en que la principal causa de muerte es una, pero resulta que a lo mejor eso solamente es en zonas urbanas, o sea, ya en los hospitales principales,
a lo mejor no estás reflejando la realidad, ¿no? Y otros. Entonces aquí podemos poner tipo de localidad. Ahora vamos a multiplicar por tipo de localidad y nos tiene que dar 2 nubes de palabras. Si esta cosa no explota. Uy. Es que sigue con el rango. Ah, claro. Vamos a ver si... Dios, creo que ya se alentó mucho, pero bueno, se supone que aquí son 2 nubes de palabras y podemos ver que en uno es eclampsia del embarazo y el otro es preeclampsia del embarazo. O sea, son 2 causas distintas, ¿no? En el rural y eclampsia en el embarazo, también en el rural, espera. Más bien, bueno, creo que ya hay que moverle hacia abajo. Va. Voy a hacer una última porque esto ya se alargó mucho, ¿sí? Voy a grabar una, y hay una que me gusta muchísimo, y esto también lo hace WhatsApp, que es, de las primeras que me sugiere, es cuáles son los estados con mayor muerte, con mayores decesos ocurridos. Pero le selecciono. Bueno, y ahora nos están vendiendo aguas de temporada. Sí, folclore mexicano. Yo creo que ese es muy latino. Sí, ¿no? Sí. Bien, ¿cómo es esta visualización? Órale, una generalización, ¿no? Ajá. Lo que hizo fue clusterizar o agrupar por estado, o sea, las muertes por estado, ¿no? Entonces, lo que yo puedo ver aquí es que el promedio de muertes, el estado con mayor promedio de muertes es Durango, Jalisco, creo que aquí. Ok, aquí es que nos está haciendo un promedio. Entonces, para corregir eso, nos vamos aquí a la parte inferior derecha. Sí. Nos vamos al de edad cumplida. Esto se va a alentar horrores. Vamos a ver si lo logramos. Pues recordamos que justo esto, Watson Analytics es una herramienta basada en la nube. Entonces, si el internet de pronto está fallando un poco, y ahorita hay mucha gente aquí en la oficina, entonces eso alenta el proceso. Claro. La idea es que tengo que llegar a... Esto ya se trabó. A ver si se destraba ahora. La idea es que nosotros podemos decirle a Watson cómo puede ver las cosas. Entonces, en este caso, lo que está haciendo es un promedio de edades. Nosotros queremos que cuente cuántas veces se repite la edad. Okay. O sea, contar cuántas veces hay cuántos hay de 22, cuántos de 23, cuántos de 10, ¿no? Para eso, nos tenemos que ir acá e irnos a la columna. Irnos a la columna en esta flechita de edad y aquí le cambiamos cómo lo va a ver. La cuestión es que esto ya se trabó. Ok, entonces, sí, ya está muy trabado, ya está en la pantalla. Creo que ya no vamos a poder ver ahora. A ver, sí, ya se trabó. Pero bueno, una de las ideas es que también tiene mapa, ¿no? Por estado, al menos en México lo que más te da es por estado. Notarás que aquí hay unos grises. ¿Sí? Esto es porque, a ver si nos da el crédito, es porque no reconoce el nombre del estado. Okay. ¿Y eso por qué podría ser? Déjame que salga la burbujita porque quiero que vean cómo viene. Pero, por ejemplo, o sea, si yo le pongo no sé, Veracruz de Santiago, Veracruz o algo así, no lo reconoce, o sea, solo reconoce la palabra Veracruz. Eso ya es algo inherente a Watson, ¿no? O sea, no sabe, si no le pones el estado como Watson lo reconoce, con una palabra así, para él no es un valor que se pueda asignar, entonces por eso no los deja en gris. Okay. Por ejemplo, a propósito, yo no cambié Distrito Federal, perdón, yo cambié Ciudad de México. O sea, todos los que eran Distrito Federal, porque antes aquí se llamaba Distrito Federal, y el año pasado cambió a Ciudad de México. Sí. Yo le puse Ciudad de México, pero Watson aún no actualiza eso. Entonces, si te fijas,
la Ciudad de México o México no lo reconoce. Claro. Y por eso está ahí como que en blanco, ¿no? Está en gris. Ok. ¿Va? La Ciudad de México. México sería el Estado de México. Entonces, aquí tendría que cambiar a Distrito Federal. Pues no me reconoce, o sea, es Veracruz, pero si nos fijamos acá en esta, vamos a... Aquí voy a hacer rápido una faceta de texto. Esto de las facetas de texto, sí, lo pueden revisar en la cápsula En la cápsula anterior. sobre limpieza. Correcto. Entonces, por ejemplo, yo tengo Ciudad de México en vez de Distrito Federal. Si yo hubiera cambiado los datos al Distrito Federal, lo hubiera entendido. Pero, por ejemplo, Coahuila de Zaragoza, ¿no? Que es el nombre completo del Que estado. es el nombre completo del estado. Watson solamente reconoce Coahuila. O sea, yo tendría que regresarme a la base de datos, limpiarla bien para que ahí se reconociera. Quitar el de Zaragoza. Este estado de aquí es Coahuila. Ok, pero como dice Coahuila de Zaragoza, pues sí, yo le dice, no es eso. Muy bien. Watson Analytics. Y nada, o sea, creo que con esto ya tenemos suficiente. Es un primer vistazo a la herramienta de Watson Analytics. Puede hacer mil y un cosas más. Okay. Puede ser cosas muy, muy poderosas, sobre todo si trabajas con muchos datos. O sea, esta mortalidad materna son 9,000 filas, ¿no? 9,227 registros, no son muchos. Okay. Es una base de datos pequeña, ¿no? Pero que a lo mejor en otro tipo de programas sí le costaría trabajo hacer, ¿no? O sea, si le metes a un Google Drive, a tu hoja de cálculo de Google Drive, seguramente va a ser súper lento. Okay. Y aquí Watson, así. Además de las ventajas de que, ya vimos, convertimos preguntas a visualizaciones, ¿no? Y esto es el análisis, una faceta del análisis de datos, ¿no? Con visualizaciones, analizar datos con database. Perfecto. Y nada, por último, guardar todo esto y, ¿qué será? Que en la siguiente cápsula vean visualización, ¿no? Sí, justamente en la siguiente cápsula estaremos viendo una parte de visualización. Pues en este momento agradecerte, Fi, por la compañía, por el esmero de compartirnos algunos datos y tips sobre esta herramienta, de lo poderosa que puede llegar a ser. Pues agradecer a ustedes por estar atendiendo a este video. Esperemos que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Y pues nada, aquí dejarles las redes sociales y los contactos de Fi y el mío, acá en Ciudad de México. Igual están las redes sociales de Wingu ante cualquier duda. Síganos ahí en nuestro canal de YouTube y en nuestra página. Subimos casi todo el contenido de los talleres y diversas capacitaciones que hacemos. Siempre está disponible ahí en la página. Acérquense, naveguen ahí, visiten la página. Y muchas gracias por su atención. Seguimos todos en contacto y nos vamos viendo en la siguiente cápsula. Hasta luego.